con la parashá de la semana, compartiendo con ustedes acerca de lo que trae el Señor de su mano para enseñanza, y sabiendo que siempre toda la Escritura es apta para redarguirnos, para instruirnos, y que es importante, más allá de lo que venga establecido por las doctrinas o las diferentes congregaciones que haya, destacar la palabra de Dios, y es en la Torá donde encontramos las mayores veces y las mayores partes donde Dios habla no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el que quiera ser su hijo. Es por eso que siempre tomamos el sistema que sigue tradicionalmente el judaísmo, y cada Shabbat lee una porción de la Torá que está dividida en las 52 semanas del año, y hoy nos toca la parashá Vayhanam, que significa y rogué. Abarca del capítulo de Deuteronomio 3, del versículo 23 al capítulo 7, versículo 21. Resumiendo un poco, antes de compartir algunos versículos, tengo bastantes seleccionados para compartir hoy. La verdad que había mucho para poder destacar, muy interesante, ¿no? Pero vemos que en el inicio de la parashá Moisés ruega a Dios pasar a la tierra prometida, ¿no? Pero el Señor le responde que no le hable más sobre ese tema, porque recordemos que Moshe había cometido el error de que Dios le había pedido hacer algo, pero él decidió o tomó la decisión de hacerlo de otra manera. Por eso, todo lo que había logrado Moisés, siendo que salió de joven a los 40 años de Egipto, atravesó un desierto, ¿no? Fue llamado por Dios, donde estaba ya tranquilo quizás con su esposa, sus hijos, y tuvo que ir a liberar al pueblo de una guerra contra el faraón de Egipto. Volvió al desierto, de donde Dios lo había sacado muchas veces y donde Moisés ya tenía experiencia, y a través de las personas tuvo que atravesar ese desierto 40 años rumbo hacia la tierra que Dios había prometido para el pueblo de Israel. Cometiendo el error que cometió, el Señor no le permitió ver, sí ver la tierra prometida, ¿no? Vos no pasarás, pero tus ojos la van a ver. Entonces Moisés contempló la tierra prometida y después iba a morir. Eso lo vamos a ver mucho más adelante en el final del libro de Deuteronomio. Pero sí podemos aprender algo, y es que el Señor, no siendo quizás duro, pero su palabra no cambia el Señor, ¿no? Y cuando Él decretó o dijo algo, no lo va a cambiar por más que quizás le roguemos, porque Moisés acá ruega al Señor y el Señor le responde que no. En el corazón queda seguramente nuestro, el de todos, ¿no? La tristeza de que quizás Moisés no pudo, con todo lo que había hecho, pasar a la tierra prometida. Pero también aprendemos algo, que por más que hagamos lo que hagamos, si en un momento desobedecemos a Dios y Dios en ese momento decide pronunciar una sentencia, estamos fritos. Seamos quien seamos, el mejor líder espiritual, el mejor pastor, el mejor rabino, o quien seamos, frente a Dios somos todos iguales, ¿no? Y si Dios nos dice algo, si es bueno lo va a cumplir, pero también si nos dice algo que quizás nos duele a nosotros, se va a cumplir. Pero de todas maneras, Moisés fue un gran hombre de Dios, tiene el cielo asegurado, ¿no? Porque de hecho el cuerpo después de Moisés iba a desaparecer, no se iba a encontrar, y después aunque lo buscara todo el pueblo de Israel, no lo iban a encontrar, y eso significaría que Moshe, su cuerpo ascendió directamente con el Señor. Sabemos que cuando morimos estamos durmiendo, esperando algún día que
Dios regrese, ¿no? Y que se juzgue a la tierra, ¿no? por las cosas buenas o las cosas malas que haya hecho, y ahí despertaremos, ¿no? Y estaremos en la eternidad como el Señor lo prometió. Mientras tanto estamos durmiendo y nadie de las personas que han muerto están intercediendo delante de nosotros ante Dios, ¿no? Eso es una costumbre que viene de otras religiosidades, ¿no? Y que no tiene nada que ver conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, que las personas están durmiendo, salvo casos de Elías, Enoc, que caminaron con Dios y Dios se los llevó, y seguramente habrá muchos otros que fueron directamente a estar con Dios. Pero Samuel, cuando Saúl lo despierta, dice: ¿por qué me despiertas de mi descanso? Quiere decir que Samuel estaba durmiendo, estaba descansando, esperando el día del juicio final, ¿no? Entonces le da órdenes para que empiece a instruir a Josué, o Yehoshua, en el camino hacia la tierra prometida, ¿no? Moisés sigue, como decíamos la parashá anterior, recordándole al pueblo cuando Dios habló a ellos directamente con su voz, ¿no? No vieron ninguna imagen, pero sí escucharon su voz, y le ordena que cuiden y guarden sus mandamientos. Esto quería destacar también, porque vemos a Dios hablando desde su voz, manifestándose al pueblo de una forma sobrenatural para nosotros, pero natural para la naturaleza de Dios. Dios, creador de todas las cosas, puede hacer lo que quiera. A nosotros nos puede parecer sobrenatural, pero es su naturaleza, ¿no? Y si Dios hizo algo tan destacado, y si Dios hizo algo tan importante para con el pueblo de Israel, como en el Sinaí darle los 10 mandamientos, yo creo que los 10 mandamientos para el Señor son importantísimos. Más allá de que después en toda la Torá encontramos 613, pero le habló directamente al pueblo para que escucharan su voz. Le habló directamente no solo a Moisés, sino a toda la congregación del pueblo de Israel. Al natural y, como siempre aclara, al extranjero que se quería unir al pueblo de Israel. Entonces, muchas veces cuando menospreciamos la palabra de Dios, nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios de su boca fue cuando le dijo al pueblo de Israel los 10 mandamientos, cuando el pueblo de Israel escuchó los 10 mandamientos, ¿no? Eso es no tener imágenes, de que hay un solo Dios, de que no juremos en vano, ¿no? De que guardemos y cuidemos el Shabbat, que es importantísimo, esto lo destaca la parashá, ¿no? Honrar al padre y a la madre, esto es de destacar, honrar al padre y a la madre, ¿no? Muchas veces, y habemos leído por ahí, quizás cierto grupo, ¿no? de mujeres feministas y todas esas cosas, que como que el mandamiento de honrar al padre y a la madre, o honrar al padre, o honrar a los padres, es algo medio machista. El Señor está hablando en un tiempo donde generalmente no había tantas menciones a la mujer, de que el hijo debía honrar tanto al padre como a la madre, tenerlo en ese recordatorio siempre, a los dos. Y también nos aconseja después delante de las Escrituras, ¿no? De que los padres no debían tampoco hostigar a los hijos, ¿no? Que los padres tienen que instruir en el camino a sus hijos, eso es muy importante, para que no se aparten de él cuando sean grandes. Si se instruye al niño en su camino, no se apartará de él cuando sea grande. Entonces, los padres, es importante que instruyan en el camino a sus hijos. En estos tiempos que corren, donde los hijos quieren instruir más a los padres que los padres a los hijos, se invierten los roles y cometen después las equivocaciones que pasan hoy en día, porque generalmente vemos quizás a padres amigos de los hijos, cómplices, o muchos casos así de famosos que hablan en la televisión: no, a mí mi hijo me enseña cada día. Y el que tiene que enseñarle a tu hijo sos vos, porque vos sos el que le vas a guiar en el camino mañana. Esto es como que me digas que el hijo, no sé, hoy se amaneció y dijo quiero robar tal cosa, y para mí está bien porque es así, y no le digas nada porque listo, porque él me enseña a mí. No, uno debe instruir en el camino del Señor. Después
los mandamientos que siguen y que son de importancia para el Señor y que los destacó sobre todos los mandamientos, ¿no? Esos 10, porque hay un montón más, pero esto iba instruyendo en la ley del pueblo de Israel. Y hace una aclaración bastante importante que me gustaría compartir en estos tiempos donde vemos mucha gente que quizás en búsqueda de trabajo, en búsqueda de sanar sus enfermedades, su dolencia, recurre en vez de a Dios, el creador de todas las cosas, sino a los famosos intercesores o imágenes que quizás no tienen respuesta de parte del Señor, ¿no? Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 4, del 32 al 37. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pospasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? ¿Ha oído el pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego? Perdón, me adelanté. Ese es lo que venía después. Hay que leer del 15 al 19, perdón, porque si no, no vamos hablando de las imágenes y salta con otra cosa. Perdón. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros del medio del fuego, para que yo no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuelve por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha encendido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Bueno, creo que con este versículo no tendría que agregar nada con el tema de las imágenes, ¿no? Hay siempre en diferentes grupos, como siempre comparto, ¿no? que tengo y que me gusta a veces compartir la palabra, a veces dejo pasar, pero nunca entiendo mucho, ¿no? Las personas que realmente depositan su confianza en ídolos de imágenes, ¿no? Que dicen creer en Dios, que dicen creer en Jesús, cristianos o de cualquier denominación que figuren, pero van detrás de los ídolos, ¿no? O detrás de las imágenes, o quieren ser devotos de tal virgen, de tal santo, ¿no? Cosas que el Señor realmente aborrece, porque acá lo tenéis claro: no te hagas imagen de ninguna persona, ni de abajo de la tierra, ni abajo del cielo, lo que veas, ni al sol, ni las estrellas. No hagas imagen de nada. No hagas imágenes de los peces del agua, de los grandes animales del agua, de nada. Prohíbe todo que lo dejen claro. No hay justificación para aquellas personas que van detrás del yeso, detrás de una imagen. No tienen justificación de parte de Dios. Algunos me podrán decir: bueno, pero vos tenés imágenes, o sea, cuestiones así, cosas. Estas cosas no son objetos de veneración, no son objetos de adoración. Son símbolos que el Señor dio al pueblo de Israel para su pueblo, para sentirse identificado. Que eso sí da el permiso al Señor. Pero cualquier oración que nosotros prestemos a algo que no es Dios, cualquier oración, cualquier pedimento que nosotros hagamos, cualquier sacrificio que nosotros queramos hacer, es en vano si no es para el Señor. Es en vano si yo digo: no sé, me voy a ir a Luján de rodillas a pedir por mi sanación, porque el Señor no aprueba esas cosas. Ahora algunos me dirán: no, yo le pedí a la Virgen de Santanú o le pedí al San Expedito
por trabajo y me respondió. Quizás otra persona que tiene a Dios en su corazón oró por vos y conseguiste ese trabajo porque esa persona oró por vos y vos sentís que eso viene de San Expedito. O la gran misericordia de Dios y también nuestra fe y nuestra manera de creer y decir, bueno, mañana quiero conseguir trabajo, te hizo conseguir ese trabajo y no es gracias a eso justamente. Porque si Dios está diciendo que no te hagas imagen de nada en el cielo porque es de fuego consumidor, como va a decir en los versículos posteriores, y que es un Dios celoso, jamás permitiría que vos uses intercesores para llegar al Señor, a Él. No necesita intercesores, no necesita de alguien que vaya y le diga a los oídos del Señor, podés pensar en Agostina, que está en Santa Teresita, y darle trabajo. No existe eso, no está en la Biblia, no es apto por Dios, ¿no? Dios escucha a aquellos que claman. Vemos también en la Biblia ejemplos, por ejemplo, Acab, un rey que estuvo con Jezabel, la peor de todas las reinas de la historia de Israel, ¿no? Una mujer que estaba en la idolatría, ¿no? Que hizo caer a Acab en un montón de cosas. Sin embargo, en un momento cuando el profeta viene y le decreta a Acab que iba a morir y que iba a hacer esto, y de repente Acab se arrepiente, llora, ¿no? Adelante del Señor y clama al Señor sin sacar todas las cosas que tenía que sacar realmente, como hicieron otros reyes, porque en ese momento se arrepintió y Dios lo escuchó y le dijo al profeta, ¿no viste cómo se arrepintió Acab? Cómo se arrodilló delante de mi presencia, cómo lloró, cómo clamó, y yo escuché su voz. Entonces, esto que le dije que iba a pasar no va a pasar ahora, pero sí va a pasar después en su descendencia, pero él iba a morir en paz. En realidad, después, no es que muere en paz, sino que muere en guerra, no como lo que había decretado primeramente. Pero Dios escuchó a esa persona que era idólatra. Dios escuchó a esa persona que tenía en consideración. ¿Por qué? Porque se había arrepentido, ¿no? de sus errores y había clamado y Dios tuvo misericordia con él. Entonces la misericordia de Dios está. El sol sale para buenos y malos. Mañana yo puedo perder mi trabajo y salir a buscar trabajo, ¿no? Y yo le voy a pedir a Dios Creador que me dé trabajo. Porque no necesito de un intercesor para que me dé ese trabajo. Sino lo que necesito es postrarme delante del Señor y pedirle que me dé ese trabajo. Y si tengo un dolor, una dolencia, le voy a pedir al Dios Creador directamente que el Señor ponga su mano y me sane. Y si no quiere sanarme, porque no toda respuesta del Señor va a decir que sí, ¿no? No todos nuestros caprichos Dios nos va a andar contestando que sí, ¿no? Algunas cosas el Señor dirá que sí, otras cosas dirá que no, es su voluntad, ¿no? Pero yo tengo mi plena confianza en que es Dios el que abre las puertas y no un intercesor otra cosa, ¿no? Generalmente después todas esas cosas traen más ataduras, porque vos le pedís que te sane el dedo gordo del pie, pero después se te enfermó la pierna y después se te enfermó el otro pie. Entonces siempre estamos como dependiendo de esa Virgen, de ese santo, ¿no? Y siempre tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace el enemigo es eso, que tengamos que estar siempre recurriendo a esas cosas, creyendo que nos sana, pero una vez que nos sana, se nos embroma la vida por otro lado. Entonces siempre estamos con dolencias, siempre estamos con enfermedades, nunca sale. Dios no es así. Dios no es uno que va a estar todo el tiempo, no. Dios te sana, Dios te limpia, Dios te cura, punto. Si no te quiere curar, es un tema de Él, obviamente, porque no todos nos dicen que sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de me acuerdo a la legua, ¿no? Un cantante cristiano que murió de una enfermedad, no sé si te acuerdas el nombre. Bueno, muy famoso, un cantante muy famoso, ¿no? Y muchos salieron a decir, como cantantes muy famosas, Cristina Clario y muchas otras más, personas muy conocidas,
que Dios tenía un propósito, que Dios te iba a sanar, que todo lo iban a ver, pero nadie, ninguno profetizó la verdad, que esa persona iba a morir, que iba a ceder su vida ante esa enfermedad. Porque en este mundo podemos tener sanaciones, podemos tener libertad, podemos pedir por un trabajo y que Dios responda, y también puede ser que se nos cierren todas las puertas y también podemos morir de esa enfermedad, podemos estar 2, 3 años buscando ese trabajo y no se nos da, eso depende de la misericordia de parte de Dios. El tema es cómo lo llevamos. Si tengo una enfermedad, ¿cómo lo llevo? Deprimiéndome todos los días, encerrándome, no saliendo a ningún lado, diciendo, Señor, ¿por qué Dios? O adorando al Señor y aprovechando ese tiempo que, si es una enfermedad terminal, que me queda junto con mi esposa, junto con mis hijos, junto con mi familia, para arreglar las cosas que tenga que arreglar, y después, cuando esté frente a Dios, estar lo mejor posible. Yo soy el que decido cómo tomo cada situación. No quejarme todo el día, si tengo el mismo trabajo, o si quiero, agarro las cosas y salgo por otro trabajo y le pido al Señor que me abra la puerta. Es decisión de uno, decisión propia, ¿no? Y Dios es el que va abriendo la puerta o cerrando las puertas que tengan que ser necesarias, ¿no? Entonces todo el pueblo cristiano le dijo a ese cantante cristiano, que ahora no recuerdo el nombre, que iba a ser sano, que iba a ser para gloria y cosas, ¿no? Pero después, cuando esta persona falleció, nadie salió a decir, no, nos equivocamos, no, el propósito de Dios era otro. No, todos hicieron los tontuelos, todos dijeron, bueno, el propósito de Dios y la voluntad, y que quedaron las rodillas marcadas, ni siquiera sabemos cómo es esa persona, pero ya lo hacían como el mayor adorador de todos los tiempos. Solo Dios conoce los corazones y solo Dios sabe realmente quiénes lo adoran de verdad con todo su corazón, ¿no? Que haya tenido una enfermedad no significa que Dios lo haya abandonado. Que haya tenido un dolor no significa que Dios lo haya abandonado. O que haya pecado, o que haya obrado de mala manera y que por eso el Señor lo castigó. Mentira, eso es una mentira también que nos han enseñado por mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo la gente, a las personas que no tenían un buen pasar económico, Dios me está castigando, entonces tenés que buscar a Dios para que Dios mejore tu economía, para que Dios te puso para esto, para lo otro. Hemos visto películas cristianas que siempre lo mismo, se muere alguien o pierden algo y de repente empiezan a orar y de la vida le empieza a ir bien. Porque ores 24 horas al día no significa que todas las cosas te vayan a ir bien. Jesús se apartaba de la gente, iba a orar solo. Sin embargo, terminó en la cruz o en el madero, como quieran decirle, ¿no? Pedro, bendecido por Dios, liberado de forma milagrosa de la cárcel, ¿cómo terminó su vida? También en el madero, dado vuelta. Pablo, dice la tradición, que murió decapitado. Entonces, ¿de qué me estás hablando? De que Dios no está cuando una persona está atravesando una enfermedad o una dificultad. Dios está, lo podemos sentir y eso es lo importante. Pero lo importante de todas las cosas es que tengamos a Dios en nuestro corazón y solamente a Él, y no permitamos que nada, ni en lo alto del cielo, ni debajo de la tierra, pueda superar la figura del Señor, del Dios creador, de Adonai, ¿no? Estamos muy acostumbrados a idolatrar solos. En Argentina se idolatra hasta el fútbol. El Mesías, Messi, Maradona, Dios, ¿no? Con formas muy tontas de decir las cosas sin saber lo que dicen, ¿no? Pero están realmente locos de decir esas cosas, ¿no? No tiene sentido que vayan tras esas cosas. Entonces, como decía, Dios es fuego consumidor y Dios es celoso. Sí, Dios es celoso. No quiere que le adoremos a otras cosas. No quiere que pidamos a otra figura más de yeso, ¿no? A una persona que está durmiendo esperando la resurrección. Cuando quisieron y vinieron a adorarle a Pablo se rasgó las vestiduras, porque dice, nosotros, no, la gente
gente pensaba que habían ido a Grecia y la gente pensó que eran dioses por el milagro que hacían. Y Pablo se arrancó la vestidura, creo que estaba con Bernabé o con Silas, no me acuerdo. Se arrancaron la vestidura. Imagínate si ahora Pablo sabía que es San Pablo y que van y que le adoran y que piden intercesión a Dios por él. No solo se arranca la vestidura, se saca los pocos pelos que tenía, porque dicen que era medio pelado acá. Los pocos pelos que tenía quedan totalmente pelado, Pablo. Se va a querer tirar de no sabe dónde, porque eso no es de parte de Dios. No es de parte de Dios. Vamos a seguir compartiendo un poco más de lo para allá. Deuteronomio capítulo 4, versículo 32 al 37. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros el Señor nuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras del medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Bueno, ahí vemos, ¿no?, cómo Moisés sigue instruyendo al pueblo de Dios y haciéndole algunas importantes aclaraciones. ¿A qué pueblo Dios se le había manifestado hablando desde el fuego? ¿A qué pueblo Dios había estado mostrando estas maravillas contra las naciones, contra la guerra, ¿no?, que habían tenido y que Dios los había liberado de mano poderosa, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Desde los cielos te hizo oír su voz para amonestarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y sus palabras escuchaste entre el fuego. O sea, el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Moisés hablaba como si fuera con Dios, así cara a cara, pero el pueblo de Israel, sin ver imagen, escuchó la voz de Dios. Entonces, si Dios con su voz le dio al pueblo 10 mandamientos en ese momento, que era como para empezar, ¿no?, con el tema de la ley, los 10 quizás más importantes, más destacados, pero importantes para de parte de Dios, ¿cómo es que el hombre llega al día de hoy a menospreciar los mandamientos de Dios? No, en realidad, para muchas congregaciones son 9 los mandamientos, parece, porque hay uno que es el Shabbat, que siempre dicen que el Señor ya lo canceló con el sacrificio que hizo en la cruz y bla, 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 bla. Pero no recalamos que Dios lo dijo al pueblo de Israel con su propia voz. Entonces, indudablemente es algo que para Dios es importante, cada uno de sus mandamientos. Los primeros 3 hablan de la excelencia al Señor, no de adorarlo a Él y solo a Él, y no tener imágenes, no tener nada que no fuera Él, de que hay un solo Dios y no hay nadie más fuera de Él. El resto es apartar un día de todo lo que venimos haciendo durante la semana, tomar descanso, como el Señor descansó en la creación, ¿no? Y nos habla de cuidarlo, de no profanarlo, de celebrarlo. Tiene que ser un día de celebración, ¿no?, de estar contento. Es el día de Dios, el día del Señor, ¿no? Después viene un mandamiento de honrar a quienes fueron nuestros padres, ¿no? Y luego todos mandamientos personales de que tenemos que tener cuidado de no estar con la mujer del prójimo, de no tener celos, envidia, de todas esas cosas que ya vienen, y como vamos a ver después, resumidas en amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque si nosotros amamos a nuestro prójimo, obviamente
no lo vamos a envidiar, no vamos a codiciar, no vamos a robar, no vamos a estar con la mujer de alguien que ya tiene dueño. Eso se trata el amor al prójimo. Moisés después recuerda todos estos 10 mandamientos que le estaba diciendo ahora, como Dios los habló, como lo dijo, ¿no? Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos vamos a encontrar con uno de los mandamientos más importantes y que el pueblo de Israel siempre lo tiene presente. Dice así el 6, capítulo 4, versículo 4, dice: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estarán estas palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Las repetirás a los hijos y hablarás de ellos al estar en tu casa y al andar en el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás por señal sobre tu mano y serán por frontales ante tus ojos. Las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portales de la ciudad. Y será que cuando te trajere el Señor tu Dios a la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, dar a ti grandes ciudades y buenas que tú no construiste, casas repletas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas excavadas que tú no excavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y comerás y tratarás. Cuídate de no olvidar al Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de los siervos. Al Señor tu Dios temerás y a Él servirás, y en su nombre jurarás. No, clarito le dice al pueblo que el Señor es uno. Y como siempre digo, este mandamiento nos habla de un solo Dios. No hay otros dioses, ¿no? Conocida la doctrina famosa para el cristianismo de la Trinidad, y que muchos es un tema para hablar mucho más largo, ¿no? Se nos dan como 2 horas del video, ¿no? Pero sí quería compartirles algo en donde para mí es claro que Yeshua, o como lo conocemos Jesús, no es Dios. Porque Él en su respuesta no se empareja al ser igual a Dios, o en ningún momento se dice ser Dios, ¿no? Dice el capítulo del Evangelio de Marcos, dice: al acercarse uno de los escribas, los escuchó que discutían, y al ver que les había respondido bien acerca del asunto anterior, que estaban hablando acerca de la resurrección, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos?, le pregunta este escriba judío. Los escribas eran los que traducían o escribían la ley de Dios, la Torá. Y Yeshua le contestó: atención, el más grande de todos los mandamientos es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el mandamiento más grande. Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que el uno y que fuera de él no hay otro, y que el hombre debe amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con todas las fuerzas, y que amar a su prójimo como a sí mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Yeshua, al ver que le había contestado sabiamente acerca de este asunto, respondió y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevió en ese momento a preguntarle más. ¿Qué le respondió Yeshua? Lo que acabamos de leer en Deuteronomio, o sea, en la escritura, en la Torá pura, lo que dice el Señor totalmente. Dice: oye Israel, el Señor es uno, y no hay otro Dios fuera de Él, y que es importante amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Pero le dice una cosa más al escriba, que con lo que la respuesta que el escriba le da, que es lo mismo que Jesús
le había dicho, no estás lejos del reino de Dios. ¿No? En este versículo yo no veo a Jesús haciéndose igual a Dios. Yo lo veo a Jesús diciendo, hay un solo Dios, el Dios de Israel. ¿No? Jesús, obviamente, y como siempre venimos compartiendo, israelita del pueblo de Judá, por el de judío, ¿no? Y siendo el Mesías que esperaba el pueblo de Israel, como nosotros lo creemos firmemente, ¿no? Expone con sus palabras no solo lo que está en la Torá, en lo que leemos en la Escritura y lo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 6, que el Señor es uno, sino que deja en claro que no hay otros dioses, ¿no? Que no puede haber un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu. Eso es algo, una doctrina que viene mucho después y bastante largo para compartirlo ahora, ¿no? Y si alguno está mirando este video y quiere hacer alguna pregunta o quiere referirme a algún texto, lo podremos contestar o lo podemos decir, si es después de la publicación de este video, ¿no? Tranquilamente, porque no quiero hacerlo tan largo y tan extensivo. A mí me convencen con la palabra, si no me convencen con la escritura va a ser muy difícil que me convenzcan de algo. Tengo cosas para aprender, miles. La palabra es grande y uno procura todos los años leerla y cuando termina el año volver a empezar a leerla y leerla y leerla y leerla. Y es lo único que nos va a sacar de las doctrinas y los mandamientos y las cosas establecidas por el hombre. Lo único es eso, la palabra y la escritura de Dios. Y con la escritura, ella es nuestra fortaleza, nuestro poder, y es donde podemos conocer realmente a Dios y que podemos saber qué es lo que está bien hacer y qué es lo que está mal, qué es lo que Dios pide y qué es lo que Dios no pide tanto, ¿no? Y que podamos comprender todas esas cosas, ¿no? Y destaco esto, ¿no? Que Yeshua el Mesías le lee al escriba, el escriba justamente que estaba encargado de traducir, o sea, la palabra, la Torá, o sea, sabía el texto perfectamente, el escriba, y Yeshua le contestó con toda su sabiduría lo que estaba escrito en la Torá, y que él sabía que no había forma de contradecirlo porque el escriba lo habría traducido 200 millones de veces. Entonces, por eso le dijo que era bien lo que estaba enseñando, y la respuesta de Jesús fue que de esa forma no estaba lejos del reino de Dios. Creyendo en qué? En que Dios es uno, el Señor, el Dios de Israel es uno y que hay que amarlo con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y que también de esta forma, sabiendo los mandamientos y ordenanza de Dios, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque como lo dije anteriormente, si nosotros amamos a los demás de la forma que nos amamos a nosotros mismos, probablemente no le hagamos daño, no lo lastimemos y no hagamos que esa persona se sienta mal. Bueno, esto fue un poco de la palabra, no sé ni qué hora es, así que vamos a ir terminando. Y gracias por estar ahí, les mando un saludo, por lo menos los que siempre nos ven en el momento, al instante, son nuestra familia, ¿no? Tanto mis papás, Israel, mi mamá Andrea, mi hermano Michelle, la mamá y mi suegra, Elba, ¿no? También a veces se conectan los tíos de agua, también a veces se conectan parientes y familiares y amigos de mi papá de Uruguay. Así que le agradecemos a todos. También aquellas personas que se conectan después, porque sabemos que después al publicarse el video y con las personas que etiquetamos y que nos permiten etiquetar, llegan los videos a otras personas que incluso que a veces ni conocemos, porque el otro día tuvimos como 8, 9, 10 me gusta de personas que no sabemos quiénes eran, pero de esta forma nos sentimos que el Señor está acompañando esto que decidimos hacer hace un tiempo y que teníamos en nuestro corazón, pero a veces uno duda si hacerlo, si no hacerlo, y quiere hacerlo mejor para Dios, ¿no? Y que tener la aprobación primero de Él, no de los seres humanos. No hacemos esto por la aprobación de los seres humanos,
no hacemos esto con la presión de que tiene que salir perfecto, que tiene que ser así, así, porque justamente por eso le pusimos Shabbat en familia, porque estamos desde casa. Hoy mi esposa prendió la estufita para no tener frío, a veces nos van a ver tomando mate, a veces le podemos pifiar en un tono, en una canción, porque no estamos exentos de los errores, de las equivocaciones, y que si algo que tenemos una escritura lo hacemos de forma mal, pueden venir y decirnos, mirá, yo creo que esto es así, y si está de acuerdo a la escritura, también lo podemos corregir, ¿no? Pero sí poder dar a los demás aquellas cosas que hemos aprendido durante todos estos años, y a través de la escritura que cada día tratamos de buscar más y aprender de él. Siempre tenemos cosas para aprender. Nadie se las sabe todas, nadie se las sabe, ni que tengas 37.000 años en un ministerio, ni que seas el pastor de 200.000 ovejas, seas el rabino el mejor rabino de todo el tiempo de Israel. Nadie se las sabe todas, todos siempre tenemos algo que aprender en la escritura, y muchas veces las personas que siguen a ciertas personas las siguen sin saber lo que está en la escritura, y en vez de aferrarse a lo que está en la escritura, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, y lo que veo también en publicaciones, todos queremos tener la razón. El católico piensa que ellos tienen la razón, el evangélico quiere que ellos tienen la razón, los judíos piensan que ellos tienen la razón, los mesiánicos del grupo de ahora piensan que lo que dicen ellos tienen la razón, los mormones piensan que tienen la razón, los testigos de Jehová piensan que tienen la razón. Ahora, ¿dónde está la verdad? Bueno, la verdad es el Señor. Jesús, la verdad es el Señor, ¿no? ¿Y dónde está el camino? ¿Y dónde está la escritura? ¿Y de dónde podemos acercarnos a él? En la escritura. ¿Y dónde está la verdad? En la escritura. Entonces, a veces, malinterpretando versículos, sacan doctrinas de hombres que no tienen nada que ver con la escritura. Hay 20 versículos que contradicen esa doctrina, pero hay un versículo que quizá favorece esa doctrina y decimos, no, esto es así porque aquel estaba peleado con aquel y dijo, no, voy a formar a tal grupo religioso porque yo estoy en contra de lo que vos enseñás, y así se van formando diversas religiones. Pero Dios, la idea original de él no era que haya 25.000 religiones que digan creer en él, ni que haya 35.000 formas de ver a Dios. Tendría que haber una sola forma, pero nunca va a pasar eso, porque lamentablemente tenemos diferentes opiniones, diferentes maneras de interpretar las escrituras, ¿no? Algunos con más terquedad que otros, porque a veces leemos la palabra, la leemos, pero es como que no la entendemos. Y se cumple lo que dice el profeta Isaías, que viendo no entienden, y que oyendo no pueden entender lo que Dios tiene preparado para ellos, porque si no el Señor quizás en su misericordia los sana, ¿no? De esta manera, a veces el Señor no permite que algunas personas no entiendan lo que está en la Escritura, porque quizás no son merecedores de la gracia que Dios tenía para esas personas. Bueno, no sé, ya me fui de tema, ya me fui de palabras, así que ahora sí, que el Señor los bendiga, que la verdad los bendiga enormemente. Nos reencontramos el próximo Shabbat. Gracias por acompañarnos. Chau, 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 chau.